Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lucas y en esta clase vamos a hablar sobre el catabolismo de ácidos grasos. Y quiero que tengan dos conceptos en claro para empezar a ver esta teoría. En el primer caso, quiero que tengan en claro que los ácidos grasos se pueden almacenar en nuestro organismo y lo hacemos en el tejido adiposo principalmente, en forma de triglicéridos. Cuando esos ácidos grasos son necesarios por las células de nuestro organismo, esos ácidos grasos se movilizan desde el tejido adiposo hasta llegar a las células que los pueden utilizar como fuente de energía. Este proceso se llama lipólisis y es lo que vamos a empezar viendo en esta clase. Y en un segundo lugar, quiero que tengan en claro que siempre que yo quiero utilizar una molécula como fuente de energía, voy a tener que oxidar esa molécula, voy a tener que romperla para obtener la energía. Y en el caso de los ácidos grasos, ese proceso se llama beta-oxidación, que es lo que vamos a hablar en esta clase. Bueno, como sabemos, en las células del tejido adiposo o adipocitos se almacenan lípidos que pueden ser utilizados como fuente de energía por las células de nuestro cuerpo. Dentro de los adipocitos existen unas gotículas que contienen principalmente triglicéridos rodeados por una membrana de fosfolípidos. Toda la superficie de estas gotículas se encuentran cubiertas por perilipinas. Estas son unas proteínas que dificultan el acceso al contenido en el interior de estas gotículas. Frente a una disminución de la concentración de glucosa en sangre, nosotros sabemos que aumenta la concentración de glucagón. Esta hormona interacciona con un receptor presente en los adipocitos, activando de esta manera una proteína llamada adenilinciclasa, la cual empieza a sintetizar AMP cíclico a partir de moléculas de ATP. Al aumentar la concentración de AMP cíclico dentro de los adipocitos, se activa una enzima llamada quinasa dependiente de AMP cíclico, la cual, como todas las quinasas que vamos a ver, cumple la función de fosforilar. En este caso, fosforila a una lipasa sensible a hormonas, aumentando, en este caso, la actividad al doble o al triple de lo normal. Y además, la quinasa va a fosforilar las perilipinas, las cuales, una vez fosforiladas, permiten el acceso de la lipasa sensible a hormonas al contenido del interior de las gotículas. De esta manera, la lipasa comienza a hidrolizar los triglicéridos presentes en el interior de las gotículas, transformándolos en ácidos grasos libres y glicerol. Los ácidos grasos libres pasan desde los adipocitos a la sangre, donde se unen a una proteína llamada albúmina sérica para ser transportados por el torrente sanguíneo hasta las células de los diferentes tejidos del organismo que los puedan utilizar como fuente de energía. El glicerol, liberado también por la hidrólisis de los triglicéridos, puede viajar por el torrente sanguíneo y también ser utilizado como fuente de energía por las diferentes células. Bien, esta diapositiva es para hacer una pequeña aclaración que tanto el glucagón como la adrenalina estimulan la lipólisis. El glucagón lo hace para que las células de nuestro organismo tengan otra fuente de energía diferente a la glucosa, porque estoy en una condición de baja concentración de glucosa en sangre. Ahora, la adrenalina estimula la lipólisis frente a una respuesta que se llama de lucha o de huida. Entonces lo que quiere la adrenalina es que todas las células de mi organismo tengan muchas fuentes de energía, porque están preparándose para gastar mucha energía y permitirme salir corriendo o permitirme luchar. Esa era la aclaración que quería hacer. Bueno, en la diapositiva anterior yo les acabo de contar cómo se transportan los ácidos grasos del tejido adiposo hacia las diferentes células de otros tejidos que pueden utilizarlos como fuente de energía. ¿Qué otros tejidos pueden utilizarlo como fuente de energía? Todos excepto el cerebro y los glóbulos rojos. Esos son dos tipos celulares, las neuronas y los glóbulos rojos, que no pueden utilizar ácidos grasos como fuente de energía. Ahora, vamos a hacer una pausa en el hígado y vamos a pensar una situación metabólica donde el hígado utilice ácidos grasos como fuente de energía. Y ese caso puede ser cuando la glucemia es baja, cuando la concentración de glucosa es baja. El hígado es el encargado, los hepatocitos son los encargados de restaurar la glucemia a valores normales. Ahora, en ese caso, el hígado activa
o los hepatocitos activan vías metabólicas donde se sintetizan glucosa, por ejemplo la gluconeogénesis o la degradación de glucógeno. Todo eso para liberar glucosa a la sangre y volver a restaurar la glucemia a valores normales. Ahora, en ese caso, el hígado o los hepatocitos no quieren utilizar glucosa como fuente de energía porque la quieren liberar al torrente sanguíneo. Es por eso que van a utilizar ácidos grasos como fuente de energía. Además, uno de los productos de utilizar ácidos grasos como fuente de energía o oxidarlos es el acetil-CoA, que además puede ser utilizado como sustrato para la síntesis de cuerpos cetónicos. En el caso del músculo y los demás tejidos es como más directo. Necesitan energía para las funciones tisulares y utilizan o pueden utilizar ácidos grasos para obtener moléculas de ATP. Bien. Bueno, como hemos visto anteriormente, hay diferentes tipos celulares que pueden utilizar los ácidos grasos como fuente de energía. Para utilizar una molécula como fuente de energía es necesario que la oxidemos. Y en este caso la pregunta es, ¿dónde se oxidan los ácidos grasos? ¿Dónde se utilizan los ácidos grasos como fuente de energía? Y eso sucede en el interior de la mitocondria, donde tenemos las enzimas necesarias para oxidar los ácidos grasos para utilizarlos como fuente de energía. Ahora, los ácidos grasos de cadena corta, por ejemplo entre 12 o menos carbonos, pueden ingresar tranquilamente hacia el interior de la mitocondria. Pero los ácidos grasos que tienen entre 14 o más carbonos, como por ejemplo los que consumimos en la dieta o los que se transportan desde el tejido adiposo, necesitan seguir una serie de pasos para ingresar al interior de las mitocondrias, donde pueden ser utilizados como fuente de energía. Lo primero que va a ocurrir es la activación de estos ácidos grasos, y para eso se le agrega al ácido graso un grupo coenzima A gracias a la acción de una enzima llamada acil-CoA sintetasa, presente en la membrana mitocondrial externa. Recuerden siempre que la mitocondria tiene dos membranas, la interna y la externa. Ahora, esta reacción se encuentra acoplada a la transformación de una molécula de ATP en AMP cíclico más pirofosfato inorgánico. La hidrólisis de este pirofosfato generado, ¿sí?, hace que la reacción de activación sea favorable. Estos ácidos grasos CoA, que se generan por la activación de los ácidos grasos, pueden ser utilizados en el citosol para la síntesis de lípidos de membrana o pueden ser transportados hacia el interior de las mitocondrias para ser oxidados y producir ATP. Ahora, para llevar adelante el ingreso de estos acil graso CoA hacia el interior de la mitocondria, es necesaria la participación de un transportador específico llamado transportador de carnitina. En esta diapositiva vamos a estudiar cómo funciona esta lanzadera de carnitina o el transportador de carnitina. ¿Sí? Ahora, la carnitina es una amina cuaternaria que en su estructura posee un grupo hidroxilo. ¿Se acuerdan el OH que hemos visto en química orgánica? Bueno, los ácidos grasos destinados a la oxidación mitocondrial se unen transitoriamente al grupo hidroxilo de la carnitina formando acilcarnitina. Esta reacción se encuentra catalizada por la enzima carnitina aciltransferasa 1 que se encuentra presente en la membrana externa de las mitocondrias. De esta manera empieza el transporte de los ácidos grasos a través de la membrana externa mitocondrial y el espacio intermembrana. Para atravesar la membrana interna es necesario la presencia de un transportador específico llamado transportador de acilcarnitina. Una vez en el interior, el ácido graso se transfiere a una coenzima A y la carnitina es liberada. Todo esto sucede gracias a la acción de otra enzima que es la carnitina aciltransferasa 2. La carnitina libre vuelve a atravesar la membrana para ser reutilizada en el transporte de ácidos grasos hacia el interior de la mitocondria y el acil graso CoA en el interior de la mitocondria puede ingresar en esa vía oxidativa para poder obtener energía a partir de él.
Bien, ¿por qué es importante esto del transportador de carnitina o la lanzadera de carnitina? Porque es el paso limitante de la velocidad de la oxidación de ácidos grasos. Y vamos a ver después que es el punto de regulación de esta vía de obtención de energía a partir de ácidos grasos. La forma metabólica de usar los ácidos grasos como fuente de energía es lo que se conoce como beta-oxidación. Durante esta vía metabólica se eliminarán de manera sucesiva dos átomos de carbono de los ácidos grasos, generando como producto acetil-CoA y el ácido graso original menos los dos carbonos que perdió. Esto se va a repetir hasta oxidar por completo el ácido graso. No solamente se obtendrá acetil-CoA de la beta-oxidación, sino también que por cada molécula de acetil-CoA generado se liberarán electrones que serán captados por moléculas transportadoras de electrones, dando como resultado NADH y FADH2. Los acetil-CoA generados pueden ingresar en el ciclo de Krebs, como ya vimos previamente, y en este serán transformados a dióxido de carbono y se generarán moléculas de NADH y FADH2. Todas estas moléculas transportadoras de electrones llevarán los mismos a la cadena transportadora de electrones, la cual, en conjunto con la ATP sintasa, harán posible la síntesis de ATP. Bien, entonces, la oxidación de un ácido graso para liberar un acetil-CoA es un ciclo, ¿sí? Y cada ciclo, ¿sí? Eso se repiten hasta que se degrada todo el ácido graso, y cada ciclo consta de 4 reacciones para oxidar el carbono beta del acil graso CoA. ¿Sí? Ahora, siempre se comienza desde el extremo carboxilo, ¿sí? Y la ruptura por oxidación se genera entre el carbono alfa y el carbono beta, liberando de esta manera un compuesto de 2 carbonos que es el acetil-CoA. ¿Está bien? Ahora, el número de pasos y las enzimas que son necesarias para el proceso de oxidación van a depender del tipo de ácido graso que tengamos. Si el ácido graso es saturado, o sea que no tiene dobles enlaces, si es monoinsaturado, ¿sí? Quiere decir que tiene un solo doble enlace en su estructura, si es poliinsaturado con mayor cantidad de dobles enlaces, o, por ejemplo, si el ácido graso tiene una longitud de carbonos impar. De todo eso va a depender los pasos que se requieran en la oxidación y además las enzimas que se involucren en la misma. Cuando se trata de la oxidación de ácidos grasos saturados, esta sucede en 4 pasos básicos. En el primer paso se introduce un doble enlace entre el carbono alfa y el beta, pero presten atención que este doble enlace tiene configuración trans, a diferencia de los ácidos grasos naturales que sus dobles enlaces tienen configuración cis. Este paso se encuentra catalizado por la enzima acil-CoA deshidrogenasa y es uno de los pasos oxidativos donde se genera una molécula de FADH2. En el paso número 2 se agrega una molécula de agua al doble enlace generado previamente, quedando el carbono beta con un grupo hidroxilo unido a él. Esta reacción de hidratación se encuentra catalizada por la enoil-CoA hidratasa. El paso número 3 es otra reacción de oxidación, donde el grupo alcohol se oxida a un grupo carbonilo, como ya hemos visto previamente en las clases de química orgánica. Esta reacción se encuentra catalizada por una deshidrogenasa y se genera una molécula de NADH. Por último, en el cuarto paso, la enzima tiolasa cataliza la separación del fragmento carboxilo terminal de 2 carbonos de la cadena original del ácido graso en forma de acetil-CoA. Para hacer un balance de estos 4 pasos en los que se eliminaron 2 carbonos de la cadena del acil graso CoA, tenemos en estos 4 pasos la producción de un acetil-CoA, de un NADH, de un FADH2 y además, como producto, se obtiene un acil graso CoA de N-2 carbonos. Bueno, en esta siguiente diapositiva lo que vamos a ver es cuál es el rendimiento energético de oxidar una molécula de palmitato, o sea, un ácido graso saturado de 16 carbonos.
¿Qué es lo que quiero decir con rendimiento energético? Quiero decir, ¿cuántas moléculas ATP voy a generar si oxido el palmitato? ¿Está bien? ¿Cuántas moléculas ATP finales voy a generar? Recuerden que los productos de la beta oxidación pueden seguir otras vías metabólicas para seguir oxidándose y terminar y generar como producto final ATP. Entonces ahora quiero saber cuánto ATP se genera oxidando una molécula de palmitato. Pero antes vamos a repasar esto. Por cada ciclo de beta oxidación, ¿sí?, se genera un NADH, un FADH2 y se genera también un acetil-CoA. Por un lado, el acetil-CoA va a poder ingresar en el ciclo de Krebs para seguir siendo oxidado, ¿sí?, y generar por cada acetil-CoA, que se sigue oxidando y se transforma en dióxido de carbono, 3 NADH, un FADH2 y una molécula de GTP o ATP, guanosin-trifosfato, adenosin-trifosfato. Ahora, ¿por qué se compara el ATP con el GTP? Porque ambas moléculas tienen los enlaces, o sea, tienen 3 grupos fosfatos unidos a través de enlaces fosfoanhídridos. Estos enlaces fosfoanhídridos se consideran enlaces de alta energía. ¿Está bien? Entonces por eso se compara el GTP con el ATP. Ahora, ¿qué pasa con las moléculas transportadoras de electrones generados tanto en el ciclo de Krebs como durante los ciclos de beta oxidación? Tanto el NADH como el FADH2 van a poder ingresar o ceder sus electrones a la cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones que en conjunto con la ATP sintasa van a generar ATP. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el rendimiento? Lo tienen acá al costadito y a ustedes les dice que por cada molécula de NADH se generan 2,5 ATPs y por cada molécula de FADH2 se generan 1,5 ATPs. ¿Está bien? Entonces, una vez repasado esto, estamos en condiciones de hacer la cuentita de cuánto ATP voy a generar si oxido el palmitato. Como voy a hacer esta cuenta, ustedes pueden hacer la cuenta con cualquier otro ácido graso que se les presente. ¿Está bien? El palmitato tiene 16 carbonos, es un ácido graso saturado. ¿Sí? Durante la beta oxidación, la beta oxidación va a ocurrir en 7 ciclos. ¿Sí? Porque yo tengo que eliminar de a 2 carbonos. Por lo tanto, que necesito 7 ciclos. En esos 7 ciclos se van a generar 7 moléculas de NADH, 7 FADH2 y 8 moléculas de acetil-CoA. ¿Está bien? Ahora, yo sé que este NADH y este FADH2 van a ir a la cadena respiratoria y puedo calcular la cantidad de ATP con este rendimiento. ¿Está bien que tengo acá? Con este rendimiento que tengo acá, yo sé que estos 7 NADH van a generar 17,5 ATP. Estos 7 FADH2 van a generar 10,5 ATPs. ¿Está bien? Ahora, ¿qué va a pasar con estos 8 acetil-CoA? ¿Qué les conté recién? Los acetil-CoA de la beta oxidación van a ir al ciclo de Krebs. ¿Está bien? En el ciclo de Krebs, cada acetil-CoA va a generar esta cantidad de moléculas. ¿Sí? Entonces yo sé que si tengo 8 acetil-CoA que ingresan los 8 en el ciclo de Krebs, se van a generar 24 NADH, 8 FADH2 y 8 moléculas de GTP-ATP. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta acá? Entonces, ahora, ¿qué va a pasar con este NADH y con este FADH, con estos 24 NADH y con estos 8 FADH2? Van a ir a la cadena respiratoria y junto con la ATP sintasa van a generar ATP. ¿Con qué rendimiento? Con el que está acá abajo. Entonces, nuevamente, puedo calcular la cantidad de ATP que genero con estas moléculas transportadoras de electrones cediendo sus electrones a la cadena respiratoria. Y lo que obtengo son 60 ATPs por estos 24 NADH y 12 ATPs por los 8 FADH2. Entonces estoy en condiciones de hacer la cuenta de cuánto ATP total, que son todos los que están recuadrados, genero yo gracias a la oxidación del palmitato. Pero tengo que tener en cuenta una cosa, y es un poquito compleja de entender, pero quiero que la acepten, ¿sí? Nosotros vimos que era necesario activar el palmitato, agregarle una coenzima A al palmitato para que éste pueda participar del proceso de beta oxidación. ¿Está bien? Durante la activación se rompían 2 enlaces de alta energía. ¿Sí? Primero se rompía un enlace del ATP, ¿está bien? Y después sucedía la ruptura del enlace fosfoanhídrido del pirofosfato. Entonces estoy rompiendo para la activación del palmitato 2 enlaces de alta energía. ¿Sí? Entonces el costo energético de la activación de un ácido graso es equivalente a 2 ATP.
¿Está bien? Esto es por ahí un poquito más complejo, pero quiero que lo tengan en cuenta. Estoy rompiendo dos enlaces de alta energía, entonces puedo decir que el coste energético de la activación de un ácido graso son 2 moléculas de ATP. ¿Está bien? Entonces, genial, yo generé un montón de ATP, pero tengo que tener cuidado porque acá tengo que considerar que en la activación del palmitato utilicé 2 ATP. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque rompí dos enlaces de alta energía. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago el balance total, tengo 17,5 ATPs generados por los 7 NADH de la beta oxidación. 10,5 ATPs generados por los 7 FADH2 de la beta oxidación. 60 ATP generados por los NADHs, ¿sí?, que se generaron porque los 8 acetil-CoA de la beta oxidación ingresaron en el ciclo de Krebs. 12 ATP que son aportados por los 8 FADH2, que son productos también del ciclo de Krebs, como los NADHs anteriores. 8 ATP generados durante el ciclo de Krebs, ¿sí?, mediante el ciclo de Krebs. Y por último, menos 2 ATP, que son los que yo utilicé para la activación del palmitato. ¿Está bien? En total, gracias a la oxidación del palmitato, ¿sí?, yo tengo 106 ATP totales, ¿sí?, finales, digamos. Si esto se compara con la cantidad de ATP generados por molécula de glucosa, la cantidad de ATP generado por molécula de glucosa es mucho menor a estos 106 ATP generados por el palmitato. ¿Está bien? ¿Sí? Si se acuerdan de la teoría de glúcidos. Bueno, en el caso de la beta oxidación, pero ahora para ácidos grasos mono y poliinsaturados, de cadena par, o sea que tienen una cantidad par de carbonos, tenemos algunas cuestiones para charlar. Una de ellas es que presentan un menor rendimiento energético, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque estos ácidos grasos ya se encuentran un poquito oxidados. Entonces los voy a poder oxidar, pero no tanto como oxido a los ácidos grasos saturados, o sea que no tienen dobles enlaces. Es por eso que voy a obtener un rendimiento energético menor que en el caso de los ácidos grasos que vimos previamente. ¿Está bien? Ahora, ¿qué más sucede con estas oxidaciones de los ácidos grasos mono y poliinsaturados? Es que requieren enzimas adicionales. ¿Y esto a qué se debe? Se debe principalmente a que los dobles enlaces de estos ácidos grasos son dobles enlaces con una geometría cis. ¿Sí? Porque ustedes dirán, bueno, pero si en la primera reacción de la beta oxidación vos generabas un doble enlace. Sí, pero el doble enlace que generamos es un doble enlace trans. Y acá lo que tenemos es, en estos ácidos mono y poliinsaturados, por ejemplo, que provienen de la dieta, son dobles enlaces con configuración cis. Por lo tanto, la enzima enoil-CoA hidratasa, que es la enzima que le agrega o hidrata el doble enlace, no puede actuar sobre los enlaces cis. Y es por eso que es necesario que actúen enzimas para cambiar la geometría y la posición de los dobles enlaces, para que de esta manera pueda actuar la enzima enoil-CoA hidratasa y que la beta oxidación pueda seguir ocurriendo. Es lo que vamos a ver a continuación, así que no se preocupen. Bueno, en esta diapositiva yo les muestro cuál es el inconveniente. Si nosotros, como vimos antes, el doble enlace que se genera en la primera reacción de un ciclo de beta oxidación es un doble enlace trans, donde actúa la enoil-CoA hidratasa. ¿Para qué? Para agregar una molécula de agua en ese doble enlace y el carbono beta, ¿se acuerdan que quedaba con un grupo hidroxilo o oxidrilo unido a él? Ahora, cuando el doble enlace no es trans, esta enzima no puede actuar y no puede agregar la molécula de agua en ese doble enlace. Es por eso que es necesario que otras enzimas actúen con los ácidos grasos que tienen dobles enlaces cis para poder transformar la geometría de estos dobles enlaces cis a geometría trans, y muchas veces es necesario cambiar también la posición de ese doble enlace para que la beta oxidación pueda seguir ocurriendo. El primer ejemplo que vamos a ver es el ejemplo de la beta oxidación de un ácido graso monoinsaturado. En este caso, el ácido graso es el oleato, el cual es un ácido graso muy abundante en la naturaleza.
tiene 18 carbonos y un doble enlace con configuración cis entre el carbono 9 y el carbono 10, como se puede ver acá en la imagen. Los primeros ciclos de beta-oxidación ocurren tranquilamente, ¿sí?, como se puede ver, generando moléculas de acetil-CoA. Pero luego de 3 de estos ciclos, el producto generado tiene un doble enlace en el carbono 3, ¿sí? Y este producto generado no puede ser sustrato de la enzima enoil-CoA hidratasa, como les nombré previamente. Ahora, para remediar esto, ¿sí?, para remediar este doble enlace con configuración cis en el carbono 3 que no permite que este producto, ¿sí?, siga o sea sustrato de la enoil-CoA hidratasa, va a actuar una enzima que es una enzima isomerasa. Esta enzima va a cambiar la geometría del doble enlace, transformándolo, como se puede observar acá, en un doble enlace trans, y además lo cambia de posición, dejándolo entre el carbono 2 y el carbono 3. Y de esta manera, ahora sí puede actuar la enoil-CoA hidratasa y seguir oxidando a través de los ciclos de beta-oxidación este ácido graso. Bueno, el próximo ejemplo que vamos a ver es sobre la beta-oxidación de ácidos grasos poliinsaturados, específicamente del ácido linoleico, que tiene dos dobles enlaces en el carbono 9 y el carbono 12. Como pueden observar, los dobles enlaces que tiene este ácido graso son dobles enlaces cis, ¿sí? Los primeros 3 ciclos de beta-oxidación ocurren tranquilamente, ¿sí?, oxidando estos enlaces que observamos acá, como si fuera un ácido graso saturado. Ahora, el problema se genera luego de estos 3 ciclos, cuando el producto obtenido es un ácido graso que tiene dos dobles enlaces, uno en el carbono 3 y uno en el carbono 6. Y además esos dobles enlaces que tiene son con configuración cis. Recuerden que para que la enoil-CoA hidratasa pueda actuar, necesita un doble enlace con configuración trans entre el carbono 2 y el 3. Es por eso que acá va a actuar una enzima que es la enoil-CoA isomerasa, como en el caso anterior, que no solamente cambia la posición del doble enlace, ya no va a estar más entre el 3 y el 4, sino que va a estar entre el 2 y el 3, sino que además le cambia la configuración. Ahora, este doble enlace que yo tengo acá entre el 2 y el 3 es un doble enlace con configuración trans. Acá puede venir la enoil-CoA hidratasa y adicionar una molécula de agua para que la beta-oxidación pueda seguir ocurriendo. Entonces va a ocurrir de esta manera un ciclo más de beta-oxidación donde se eliminen dos carbonos y además va a ocurrir la primera reacción del siguiente ciclo, como bien lo indica acá la diapositiva, ¿sí? Esa primera reacción del siguiente ciclo va a generar este doble enlace trans entre el carbono 2 y el carbono 3. Pero ¿qué sucede? Ahora este producto, otra vez, la enoil-CoA hidratasa no puede actuar sobre él, ¿sí? Lo que va a actuar es otra enzima auxiliar, que es una reductasa. Específicamente la enzima se llama 2,4-dienoil-CoA reductasa. Esta enzima, como se puede observar, utiliza NADPH, ¿sí? ¿Para qué? ¿Qué es lo que hace? Lo vamos a simplificar, ¿está bien? Fíjense, este producto tiene un doble enlace entre el carbono 2 y el carbono 3 y otro doble enlace entre el 4 y el 5, ¿está bien? Ahora, ¿qué es lo que hace esta reductasa? Es juntar estos dos dobles enlaces en un solo doble enlace en un punto intermedio. Entonces yo antes tenía un enlace entre el carbono 2 y el carbono 3 y otro entre el carbono 4 y el carbono 5, y ahora lo que hizo esta reductasa es generar un nuevo doble enlace entre el carbono 3 y el carbono 4. No solamente que generó un nuevo doble enlace, sino que además la configuración de este doble enlace es la correcta, es una configuración trans. Pero observen algo, para que la enoil-CoA hidratasa pueda actuar, necesito el doble enlace en configuración trans, pero no entre el 3 y el 4, ¿se acuerdan? Lo necesito entre el 2 y el 3. Es por eso que es necesario la acción de una isomerasa, que me va a cambiar la posición del doble enlace. No lo voy a tener más entre el 3 y el 4, sino que ahora lo voy a tener entre el 2 y el 3, como es necesario para que actúe la enzima enoil-CoA hidratasa y puedan seguir los siguientes ciclos de beta-oxidación para obtener el resto de los acetil-CoA y el NADH y el FADH2.
Bien, ustedes se preguntarán ahora, después de ver lo de los ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, ¿cuál es el problema que tenemos con la oxidación de ácidos grasos de cadena impar? Es el siguiente, piénsenlo así. Cuando nosotros oxidamos un ácido graso de cadena par, siempre el producto de cada ciclo, siempre hasta el último ciclo, va a ser acetil-CoA. Siempre acetil-CoA es el producto que se libera en cada ciclo de beta-oxidación. Ahora, ¿qué sucede con los ácidos grasos de cadena impar? El sustrato del último ciclo, el reactivo del último ciclo, va a tener 5 carbonos. De ese ácido graso de 5 carbonos se eliminó un acetil-CoA. Por lo tanto, el producto que me queda, final, de la beta-oxidación de un ácido graso de cadena impar, es un acil graso CoA de 3 carbonos. Lo que se llama propionil-CoA. ¿Está bien? Entonces, ese propionil-CoA no puede ingresar en el ciclo de Krebs como lo hacen los acetil-CoA. ¿Sí? Entonces, ese es el problema principal de un ácido graso, de la beta-oxidación de un ácido graso de cadena impar. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa con el propionil-CoA? Lo vamos a convertir en otra molécula, ¿sí? A través de 3 reacciones catalizadas por 3 enzimas diferentes que se muestran acá en este gráfico, ¿sí? Lo vamos a convertir al propionil-CoA en un succinil, en una molécula de succinil-CoA que va a tener la capacidad, ahora sí, de ingresar en el ciclo de Krebs y generar como productos un NADH, un FADH2 y una molécula de GTP. De esta manera solucionamos este problema de obtener un producto final de la beta-oxidación de 3 carbonos en vez del acetil-CoA que obteníamos siempre con los ácidos grasos de cadena par. El manganil-CoA es el primer intermediario de la síntesis de ácidos grasos que ocurre en el citoplasma. Al consumir una elevada cantidad de glúcidos, aumenta la síntesis de manganil-CoA y de esta manera la glucosa en exceso es transformada en ácidos grasos. Específicamente en el hígado, el manganil-CoA tiene la capacidad de inhibir la carnitina aciltransferasa 1, lo cual inhibe a su vez el transporte de ácidos grasos hacia el interior de la mitocondria y por ende se inhibe de esta manera la beta-oxidación. Siempre que el hígado recibe un suministro abundante de glucosa y fabrica activamente ácidos grasos a partir del exceso de la misma. De esta manera se evitan lo que se llaman ciclos fútiles. No tiene sentido sintetizar ácidos grasos y oxidarlos al mismo tiempo. Por otro lado, en todos los tejidos, la deshidrogenasa, que actúa en el tercer paso de la beta-oxidación, se encuentra inhibida cuando la relación entre NADH y NAD+ se encuentra elevada. Esto es lógico, ya que si la célula se encuentra en un buen estado energético, ¿para qué quiero seguir oxidando ácidos grasos? Es por eso que cuando esta relación es elevada, se inhibe a la enzima del tercer paso de un ciclo de beta-oxidación. Y también se encuentra inhibida la última enzima de la beta-oxidación, que es la tiolasa, ¿sí? Y esta se encuentra inhibida por el acetil-CoA, lo cual es lógico, ya que el acetil-CoA es el producto final de esta vía metabólica. Entonces, si hay mucho acetil-CoA, es lógico que se inhiba, ¿sí?, la enzima tiolasa para que la vía disminuya su velocidad. Y por último, es necesario nombrar que el glucagón se libera en respuesta a una baja glucemia, puede actuar a través de AMP cíclico y de un factor de transcripción llamado Krebs para activar la expresión de ciertos genes que intervienen en la oxidación de los ácidos grasos. Y de esta manera, también cuando tenemos la presencia de glucagón, ¿sí?, o sea, tenemos una baja glucemia, se estimula de esta manera la oxidación o la beta-oxidación de ácidos grasos.